Señoras y señores, sean muy bienvenidos y bienvenidas esta noche para compartir las historias, el viaje por las emociones y la imaginación, a cargo de una narradora sin igual. Alguien a quien yo tengo el gusto, el honor y el privilegio de conocer desde mis más tiernos comienzos en este oficio, hace ya más de 15 años en Valparaíso. Desde entonces y hasta la fecha, Coté siempre ha sido un gran referente y siempre es un privilegio poder escucharla, verla e imaginar con ella. Porque siempre hay algo que nos podemos llevar y que nos acompañará muchas veces el resto de nuestras vidas. Por eso entonces, con esa recomendación en mente, ábrela por ahí, porque van a comenzar los cuentos. Esta noche dejo en este escenario de la Escuela de Folclore y Oficios, en La Reina, a los pies de la montaña, con ustedes, Coté Rivara, con Cuentos de América del Sur. ¡Fuerte los aplausos! Ya la luna baja el camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china tomate. Ya la luna anda por ahí con su abanico fino de marfil, que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu, se la lleva a Siukiu. Ese día el padre estaba caminando fuera de su casa, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Se había puesto su gran sombrero de paja porque no quería que nadie viera lo nervioso que estaba. De repente escuchó un sonido, un ruido que venía de adentro de su casa. El padre se acercó, empujó la puerta y la vio. Era su hija que acababa de nacer. La tomó entre sus brazos y le dijo: "Tú eres la más linda del mundo". Y la dejó de nuevo en su cuna. Y se acercó a su mujer, que dormía justo al costado. Le tomó las manos, pero las manos de su mujer estaban frías. Su mujer había cerrado los ojos para siempre. El padre tuvo tanta rabia, tanta pena, que agarró su gran sombrero de paja y con él se escondió adentro y lloró. Y gritó y bramó a la muerte. Y de repente se acordó de su hija. La tomó entre sus brazos y le dijo: "Tú eres la más linda del mundo y yo no me quiero quedar solo en esta casa. Así es que te vas a quedar encerrada aquí hasta que cumplas 15 años". Y el padre cerró las ventanas y las cortinas y la puerta ¡ya!, para que la niña no se arrancara. Y todos los días le enseñó todas las cosas. ¿Qué le enseñan aquí a una niña? ¿Qué le enseña un padre a una niña? ¿Qué se le enseña hoy a una niña? Hay que atreverse, hay que atreverse. Sí, los que tienen niña, ¿qué le enseñan a sus hijas? A cuidarse. Padre le enseñó a cuidarse. ¿A qué? A quererse. A quererse. A quererse. Le enseñó a atreverse, a usar, a atravesar. Le enseñó el nombre de los árboles, los nombres de las estrellas, los nombres de las plantas que saben sanar, los nombres de las plantas que saben matar. Y durante ese tiempo la niña creció. Y todos los días su padre le decía: "Tú eres la más linda del mundo". Y la niña: "Tú eres la más linda del mundo". Y la niña: "Tú eres la más linda del mundo". Y ese día el padre llegó a la casa con una gran torta. Sobre la torta puso 15 velas. La niña se acercó a la torta se acercó a la niña. Cuando sopló sobre las velas, ¡oh!, las puertas de la casa se abrieron.
y pudo salir por primera vez en toda su vida. No conocía nada. Nunca el sol había tocado su piel. Y empezó despacito, suavecito. Y lo sintió. Transparente, invisible, veloz. Cuando pasaba entre sus piernas, la falda se le levantaba. Cuando pasaba alrededor del pelo, la chasconeaba. ¿Lo conocen? El viento. ¡Hey, viento! ¡Oh, qué lindo eres y qué rápido corres! Pero yo soy la más linda del mundo. Claro, si su papá le había dicho. Y siguió caminando, atravesando el paisaje, y de repente las vio. Estaban ahí, botadas en el suelo. Blancas, amarillas, rojas, violetas, rosadas. Las flores. ¡Hey, flores! ¡Qué lindas son! Y qué rico huelen. Pero yo... Sí, yo soy la más linda del mundo. Y continuó caminando. Y de repente a su alrededor todo se puso en negro. Porque había llegado. Noche. La niña miró al cielo y las vio. Brillaban en lo alto. ¡Hey! ¡Las estrellas! Ustedes son casi tan lindas como yo. Pero yo soy la más linda del mundo. Y continuó atravesando el paisaje en medio de la noche y dejando que la noche la atravesara. De repente sintió algo. O alguien. La niña daba un paso y eso daba un paso atrás de ella. La niña daba otro paso y eso daba otro paso atrás de ella. Y pensó que podría ser La sombra. El eco. la sombra, pero no, porque no había luz, no había luna. El eco, o peor. La muerte. O peor que la muerte. El lobo. El lobo, o peor que el lobo. La nada. La nada. ¿O peor que la nada? A veces yo hago esta pregunta, después de un silencio, las últimas veces la gente dice la vejez. Se las dejo. Una niña en medio de la noche que piensa todo eso, lo mínimo que le sucede es que tiene miedo. Y se escondió. Pero una niña en una noche en medio de la noche y del silencio, que se esconde así. No. En ese momento recordó que todas las mujeres tenemos justo abajo de nuestro ombligo el coraje. La niña tomó su coraje a dos manos, se dio vuelta y lo enfrentó. No era la sombra, no era el eco, no era la muerte, no era un lobo, no era la nada y no era la vejez. Era la luna, blanca, que brillaba en lo alto del cielo. La niña encontró que la luna era tan linda que subió a la montaña para acercarse a ella. La luna encontró que la niña era tan linda que bajó para acercarse a ella. Y cuando estaban frente a frente, la luna miró a la niña y le dijo: ¿ves? Tu papá tenía razón, tú eres la más linda del mundo. Ya, pero tú también, luna, tú eres súper linda. Y la luna cerró los ojos. Y la niña cerró los ojos también. Y la luna acercó sus labios rosados. Y la niña acercó sus labios plateados. Y cuando estaban a punto de besarse, la luna abrió grande la boca y ¡jam! Se comió a la niña. Y la luna quedó llena. Y ahora ustedes saben por qué. La próxima noche de luna llena, que debe ser en algunas semanas más, no van a mirar la luna de la misma manera. Cuando la vean, ¿han visto que tiene una mancha en esta parte de acá? Cuando vuelvan a mirar esta mancha van a ver a la niña más linda del mundo. Luna, 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 sol. Luna, 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 luna.
azul. Entonces van a sacar las manos de los bolsillos y vamos a calentar nuestras manos. Luna, 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 luna. Ya, a ustedes les toca sol, ¿ok? Luna, 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 luna. Luna, 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 luna. Luna. No, girasol. Caracol. Luna, 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 luna. Sol. Luna, 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 luna. Caracol. Corazón. Al principio yo hacía este juego con las manos, siempre después de esta historia cuando hacía cuentos para público familiar. Hasta que un día una amiga me dijo, ¿por qué no lo cuentas esta noche? Yo iba a contar en Marseille, en un departamento, en un lugar donde me habían invitado. Una noche, como cuentos en casa, que fue un ciclo que yo hacía hace mucho tiempo en Valparaíso. Me invitaron a este lugar, que hacían como una suerte de cuentos en casa. Yo dije, ¿pero cómo? Si eso es para niños. Me dijo, ay, a mí me encanta. Una amiga que tiene 78 años. Le dije, y empecé a hacerlo. Y me di cuenta que sí, que en verdad yo también tenía ganas de compartir estos juegos de manos que hacen parte de la poesía popular. Así que estos que yo les voy a contar hoy son para que ustedes se los lleven a sus casas y los sigan contando. Úbila y Pítula. Úbila y Pítula. ¡Cuánta obediencia! Este es un cuento muy conocido. Úbila y Pítula construyeron una casa y pusieron pajita sobre pajita, pajita sobre pajita, pajita sobre pajita y una pajita más. Y vino un viento. Ustedes hacen el viento. Fuerte. Y vino un viento. Fuerte. Y la casa se derrumbó. Pero Úbila y Pítula construyeron otra casa. ¿Y qué pusieron? Madera. Madera sobre madera, madera sobre madera, madera sobre... Los que no lo hacen piensan que esto es muy fácil, ¿no? Pero ahí lo dejo. Madera sobre madera y una madera más y vino un viento. Fuerte, y vino un viento. Y la casa se derrumbó. Pero Úbila y Pítula construyeron otra casa y esta vez pusieron Hormigón armado. piedras y ladrillos, hormigón armado y ladrillo, piedras y ladrillo, hormigón armado y ladrillo, y vino un viento. Fuerte, y vino un viento. Y la casa. Y Úbila y Pítula durmieron tranquilos toda la noche. Toc, toc. Muy bien. Bien, ya sé que hay gente que se lo sabe, porque es la gente de mi familia. Porque esta historia, que se ha transformado en una historia que yo cuento en casi todas mis funciones, me la enseñó mi abuelita. La casa. Háganla, porque este es de regalo. Yo digo toc toc, ustedes dicen quién es. Toc toc. ¿Quién es? Ok, al mismo tiempo, muy bien, muy bien. Pero al mismo tiempo que dicen quién es, hay que mover los dedos. Toc toc. ¿Quién es? Pepito. Pepito. Yo digo Pepito. ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Quién? ¿Pepito cuánto? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo les voy a contar lo que mi abuelita decía. Vamos desde el comienzo. Toc, toc. ¿Quién es? Pepito. Pepito quién. No. Pase. Porque la casa de mi abuelita siempre estaba abierta. De hecho, la puerta, que no es la misma que existe hoy, tenía en la puerta un hoyito y del hoyito salía un cordel. Entonces uno llegaba a la puerta, tiraba el cordel y entraba. La hacemos entera. Toc, toc. ¿Quién es? Pepito. Pase. Hola, Pepito, ¿cómo estás? ¿Y la hacemos juntos? Ah, eso también es una historia pre-COVID.
Pepito. Pase. Hola Pepito, ¿cómo estás? Se las dejo. Como un juego de manos se ha ido transformando en una historia. Siempre yo digo, yo vengo de lejos, pero hoy me toca decir, yo vengo de cerca. Yo vengo de aquí, del fin del mundo, del lugar donde todo se acaba o del lugar donde todo comienza. Todo depende de dónde miremos las cosas. Yo vengo de este país largo y angosto como una serpiente. Este país donde existe el desierto más seco del mundo. Este país donde la cordillera entra en el mar y desaparece. Este país que se desgrana, que se deshace, que se transforma en migajas. En el norte de Chile, lo que llamamos el norte chico, vive él. Cuando mira hacia las montañas están color cobre. El quirquincho se levanta por las mañanas y sube a la montaña, hasta lo alto de la montaña, y ahí se sienta y escucha cantar al viento. Y parece que el viento sabe que el quirquincho está ahí, y sopla aún más fuerte. Y el quirquincho, cuando escucha el viento cantar, piensa, me gustaría tanto saber cantar, pero yo no sé cantar. Y el viento canta una vez más para el quirquincho. Y con ese sonido el quirquincho baja de la montaña, corre por la colina, atraviesa el valle y justo al otro lado del valle donde hay un río y crecen las viñas y crecen los árboles frutales, ahí se esconde, atrás de unos matorrales para escucharlas a ellas, que cantan día y noche. Están ahí, en un charco. Y las ranas saben que el quirquincho está justo del otro lado. Y cuando lo escuchan, le dicen, sabemos que estás ahí y sabemos que no sabes cantar. Incluso si aprendieras, jamás vas a poder cantar como nosotras. Pero a quirquincho no le importa, él se queda ahí escuchando. Y ese día escuchó algo que nunca antes había oído. Cuando giró la cabeza, lo vio. Era un hombre que caminaba y en su mano tenía una jaula llena de pequeños pajaritos. El hombre subía por la montaña justo atrás del pueblo y el quirquincho, con sus patitas cortas, salió corriendo. Y subió a la montaña, pero cuando quirquincho llegó arriba, el hombre había bajado del otro lado y subido hacia el otro cerro. Quirquincho atravesó el pueblo, llegó a la última casa. Se detuvo y golpeó la puerta, la casa del chamán. Cuando la puerta se abrió, apareció un hombre, pequeño, con la cara color cobre, con las arrugas marcadas, con un gorro que le cubría casi toda la cara y un poncho donde solo se le veían los pies. ¡Yo quiero cantar! ¡Enséñame a cantar, chamán! ¡Claro!, le dijo el chamán. Pero para eso tienes que pagar, Quirquincho. ¡Sí, lo que sea! Quirquincho, tienes que pagar con tu vida. ¡Sí! Y en ese momento Quirquincho pasó entre las piernas del chamán. El chamán cerró las piernas, cerró la puerta y entró a su casa. Y cayó la noche, porque es una historia. Y no se oyó absolutamente nada en toda la noche. Y a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos entraron por la ventana, llegaron justo a la mejilla del chamán, que estaba apoyado sobre la mesa, y en sus brazos tenía el cuerpo del Quirquincho, contra su pecho. El cuerpo del Quirquincho muerto. Le había puesto cuerdas y lo acariciaba. Y cada vez que acariciaba, el Quirquincho cantaba. El chamán salió de su casa, abrió la puerta y empezó a caminar por el pueblo. Y cada vez que acariciaba las cuerdas del Quirquincho, el Quirquincho cantaba. Y se abrían las ventanas, y se abrían las puertas, y la gente del pueblo empezó a salir. Y se agolparon todos en la plaza del pueblo a escuchar cómo cantaba el Quirquincho. Charquita caspita con su chillagüita, loco tu caspita con su chinita, y se maquita moto tu mayaqueta, y esa es la vidita. Y ahí, charquita caspita con su chillagüita, loco tu caspita con su chinita, se maquita moto tu mayaqueta, y esa es la vidita. Y ahí, y formaron una gran ronda, y la gente
gente bailó al ritmo del guayno. Y por primera vez en medio del desierto, en medio del valle del norte chico, cantó el charango. Este trocito de canción fue, porque ya no lo es, una canción tradicional quechua del altiplano de Bolivia. Y cuando yo quise buscar la traducción, la traté de buscar en muchos lugares y aparece que no se puede traducir palabra por palabra, excepto como que de oído escuchamos charqueta, caspeta y uno escucha charqui, ¿no? Y dice, ah, charqui. Pero contaban que es una lengua que está llena de imágenes, como se hablaba antes, con todas las lenguas primarias de aquí y de todos los lugares del mundo, que no se pueden traducir palabra por palabra. Y que charquita caspita con su chillagüita, loncoto caspita con su chinita, saimaquita moto tu mayasqueta, y esa es la vidita. Y ahí quiere decir juntarse a comer, a compartir, y que cada uno de los, por eso está charqui, y hay otras comidas, pero que no son solamente comidas para nutrir nuestra panza, sino que también son las comidas de compartir, de nutrir el corazón. En los tiempos en que en Chile no se podía cantar, en los tiempos en que en Chile no se podía bailar, en los tiempos en que en Chile no se podía leer, los artistas tomaron esta canción con todas las partes anteriores. Yo no se las canto. Cuando yo canto esta canción, en este espectáculo en general la canto completa. No se las canté hoy día completa porque siento que hace parte como del imaginario, que está tan anclada en nuestras historias, que es una de las canciones que usó Quilapayún para decir que la democracia había sido robada por 4 forasteros y que ojalá algún día podamos devolvérsela. Y siento que, aunque tengamos una democracia, aquí y en otras partes del mundo, nunca está de más volver a pasar por el corazón. Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando hasta la región del Maule, que es la región donde vivía mi abuelita. Mi abuelita Juana vivía en Tutuquén. Tutuquén en mapudungún sí se puede traducir y quiere decir el lugar donde viven los búhos. El lugar donde viven los búhos. Ahí es donde vivía mi abuelita. Y luego mi abuelita vivía en Curicó. ¿Qué quiere decir? Aguas Negras, exactamente. Cuando yo era chica iba de vacaciones a Curicó, y dice Curicó, Aguas Negras. Yo después entraba a la casa de mi abuelita, abría la llave y no entendía por qué el agua no era negra. Y cuando pasaba por el río Tinguiririca y veía que el agua sí era negra, pensaba por qué acá se llama Tinguiririca y no se llama Curicó. Cosas que uno piensa cuando tiene 7 años. La región del Maule es una región donde yo tuve el agrado de vivir y es una región donde yo digo que todo sucede. Es decir, ¿dónde fue el último terremoto en Chile? La región del Maule, o al lado, pero es una región que se ha desarmado, ¿no? Que se ha desarmado, que aún está un poco en ruinas. En la región del Maule han ocurrido incendios como han ocurrido en otras regiones también, pero donde se ha quemado pueblos enteros. Después de uno de esos incendios, hubo un programa en que se les preguntó a las comunidades qué necesitaban más allá de la primera emergencia, una vez que ya se estaba reconstruyendo. Y las comunidades respondieron de acuerdo a lo que les había sucedido en cada lugar. Por ejemplo, había un lugar donde llegaron tantas botellas de agua enviadas de todas las partes de Chile a la escuela del colegio, del pueblo enano, que después que se usaba el agua, la entrada de la escuela estaba llena de botellas de agua vacías y que no sabían qué hacer con ellas. Y las botellas de agua llegaban hasta acá, de la escuela. Entonces ahí la comunidad pedía una solución
Y la convocatoria estaba abierta a artistas que pudiesen responder a eso. Y ahí hubo un artista que creó una escultura con la comunidad a partir de todas las botellas de agua que estaban. Y había otra comunidad que las personas mayores, después del incendio, que era una comunidad que no fue tan afectada, que la escuela no se quemó, que fue una comunidad que veía cómo todos sus alrededores se quemaban, pero no ellos. Entonces es una comunidad que tenía mucho miedo. Y cuando uno tiene miedo a perder algo. Y cuando les preguntaron qué necesitaban, todos los viejos y las viejas dijeron que querían contarle algo a los niños de la escuela, para que hubiese algo que no se perdiera. Y ahí llegué yo. Tuve la gran suerte, era una convocatoria muy larga que había que rellenar muchas cosas y muchas entrevistas hasta llegar a ese lugar. El lugar, la localidad se llama Deuca. Y mi misión era que los adultos mayores pudiesen contarle algo, hacer una suerte de transmisión a los niños y niñas de la escuela. Cuando yo llegué a preguntarles si alguien tenía una historia, todos me respondieron que no. Y yo sabía que esa no era la pregunta que había que hacer. Entonces yo hablé de mi abuela, porque su papá era de Curepto, que es el lugar donde sopla el viento. Y esta localidad de Deuca es una localidad porque no tiene pueblo, no tiene plaza, no tiene municipio, es una orilla de calle. Está la calle, está la junta de vecinos y al lado está la escuela y no hay nada. Vio el negocio de la señora y no hay nada más. Y entonces les pedí que trajeran un objeto y que cada uno me iba a contar algo a partir de ese objeto que traía. Y ahí me empezaron a contar, había una señora que era una señora muy pequeñita, como yo, incluso un poco más, que tenía una trenza larga y que vivía sola. Y ella trajo como un cántaro de greda, pero muy antiguo, como de una greda casi precolombina, y contó que eso lo hacía su familia. Entonces yo digo, ay, ¿usted también? Él dice, no. Y entonces ella contaba que toda su familia subían al cerro y salíamos de la junta de vecinos y ella nos mostraba el cerro, desde donde sacaban la tierra. Decía, yo llegaba, armaba el pocito y les decía pocito a todas sus cerámicas. No era pocillito, no era cántaro, no, los pocitos. Decía, yo armaba el pocito y el pocito. Y yo armaba el pocito y el pocito. Y mi mamita decía que yo tenía manos que no servían para la greda. Y así cada uno iba contando. Y habían dos señores que casi nunca contaban. Entonces un día yo dije, mi abuelita se sabía muchas adivinanzas, como esta. Fui a la feria, compré un negrito, llegué a la casa y se puso coloradito. ¿Qué es? Carbón. Fui a la feria, compré una bella, llegué a la casa, lloré con ella. Cebolla. Hay otro más. Fui a la casa, compré una bella, llegué a la casa y bailé con ella. La escoba. Y hay otra más, ya, yo les digo la respuesta, ustedes dicen la adivinanza. Oh, esto yo nunca lo puedo hacer. Esto es un lujo que me estoy dando. La vela. Una vieja larga y seca Que le corre la manteca. La vela, muy bien, excelente. Y ellos respondían así, de taco tac, igual que ustedes esta noche. Y entonces empezaron a responder todo y dije, oye, pero ustedes son increíbles, se saben todas las adivinanzas. Y ahí se soltaron. Mientras más grande, menos se ve. La Julieta. Bien, se nota que tiene familia en la región del Maule. Mientras más como, más hay en el plato. ¿Cómo? Mientras más como, más hay en el plato. No alcanzó. Muy bien. La alcachofa. Mientras más como, más hay en el plato. La alcachofa, esas son las que ellos me regalaron. Y en un momento yo me empecé un poco a picar. A sentir que ya ellos decían otras, yo no me las sabía y era así. Y decían adivinanzas que yo no entendía, porque estaban dichas en un lenguaje tan regional. Yo no las alcanzaba a entender, no las alcanzaba como a escuchar, y ya las respondían. Entonces era algo que estaba sucediendo entre ellos y que me encantaba y que yo no podía interrumpir, pero no impedía que yo me estuviese picando. Entonces en un momento yo dije, yo les voy a decir una
que es una que era de mi abuelita y que nunca nadie la ha adivinado. Tú de espaldas, yo de rodillas y aquí abajo de la panza me hace cosquilla. Tú de... Cada cual con su imaginario. ¿Ah? Tú de espaldas, yo de rodillas y aquí abajo de la panza me hace cosquilla. Nosotros éramos súper chicos cuando mi abuelita contaba. Y habían tíos que hacían mucho. Yo de espaldas, tú de rodillas y aquí abajo de la panza me hace cosquilla. El moño. ¿El qué? El moño. El moño. El ombligo. No. Tú de espaldas, yo de rodillas y aquí abajo de la panza me hace cosquilla. Tú de espaldas, La cola. la cola. De la cola del caballo. Sí. Como el caballo de espaldas, yo de rodillas. Claro. No calza. Si el caballo está de espalda, tú estás de rodillas, no te alcanza a hacer cosquillas abajo del ombligo. ¿Cómo? El hambre. El hambre, claro, como por dentro te hace cosquillas. Está buena, pero no. Tú de espaldas, yo de rodillas, y aquí abajo de la panza me hace cosquilla. ¿No? Un anillo, alguien está proponiendo. ¿Qué cosa? Alguien está proponiendo algo, ¿no? Una propuesta. de matrimonio. ¿Alguna De propuesta? matrimonio. Como con un anillo en la mano. ¡Ah! Tú de espaldas, yo de rodillas, y aquí abajo de la panza me hace cosquilla. El nervio, la mariposa. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La imagen. Romántico. Claro, tú de espaldas, ella está de espaldas, yo de rodillas. Claro, una versión muy masculina. Tú de espaldas, yo de... Sí, pues así. Tú de espaldas, yo de rodillas, él está de rodillas y a él le da nervio. Y aquí abajo de la panza me hace cosquilla. No está mal. Pero no. A veces, cuando yo hago esta función para público y familia, no, yo les puedo, ya les voy a dar una pista. No, yo les iba a decir algunas que han dicho que están muy buenas, pero que no son. Y las dicen niños o niñas. Un bebé que quiere salir y que le está rascando a la mamá para decirle que quiere salir. Qué lindo. Tú de espaldas, yo de rodillas. Y el niño está así, tocando la puerta. Una pista es algo muy, muy antiguo que ya no usamos en nuestra vida cotidiana. Es un instrumento de campo. Es un elemento de campo, ¿no? En la región del Maule existen muchos y los venden. Un rastrillo. Tú de espaldas, yo de rodillas. ¿Sí? ¿No? No. Pero todavía los venden. Sí, los venden, pero no tienen la misma... O sea, tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. En el sur, en la región del Maule, los venden para hacer chancho en piedra. Oh, fácil. Muy fácil. Un mortero. Un mortero. La piedra de moler. En el patio de la casa de mi abuelita todavía existe, es una piedra de moler, como las piedras tacitas, de este porte. Tú de espaldas, la piedra de espalda, yo de rodillas, como mi abuela era chiquitita, para poder, te tienes que encajar la piedra de moler entre las caderas, tomar la otra piedra con la que vas a moler, en esa época el grano, y aquí abajo de cada vez que pasas, me hace cosquillas. No es tan fácil. ¿Ah? Coqueta. La abuela era muy, muy coqueta. Juanita Concha se llamaba mi abuela. Era 10 centímetros más pequeña que yo. Para que se hagan una idea de lo pequeña que era Juanita Concha. Se casó, yo no sé a qué edad, pero yo creo que muy joven.
Se casó con el Rafa Calquín, un hombre guapo, ojos negros, moreno, siempre en todas sus fotos aparece con una chupalla o con un sombrero. El Rafa Calquín era el capataz del fundo, era el que se encargaba de todo. De los trabajadores, de llevar la carreta al mercado y de vender todo lo que se producía en ese fundo. Y mi abuela era la que hacía el almuerzo para todos los trabajadores de la hacienda. Ellos vivían en Tutuquén, en el fondo de los Cuatro Vientos. Atrás estaba la gran casona del patrón. Y ellos tenían una casa que no era tan pequeña y tenía corredor alrededor, una casa de adobe que estaba justo adelante. Y podían cultivar una huerta para ellos y sus hijos. Esa noche, cuando mi abuela entró, abrió la puerta y mi abuela ya había acostado a sus 8 hijos. Y tenía sobre la mesa puesta una frazada blanca con gris. ¿Hay gente que viene o no? ¿No? Gente que habla. Hay gente que habla. En el campo no se oía nada y la noche era una noche negra. Mi abuela abajo de la mesa ponía un brasero. Sobre el brasero calentaba la cazuela para mi abuelo y al lado tenía el agua caliente para el mate. Tomaba mate y planchaba con una plancha de carbón para que la ropa no estuviese húmeda. Cuando el Rafa Calquín entró por la puerta no se sacó el sombrero, no se sacó el poncho. Se sentó frente al plato de cazuela que mi abuela le sirvió. Y parecía que la cuchara era más pesada que su silencio. ¿Qué tenís, Rafa? ¿Querés que te acompañe a guardar los caballos? ¿Qué va a salir? Si sale, la boca se le va a poner. Está helado afuera, quédese aquí nomás. Y mi abuelo se paró y salió. Y la Juanita se quedó escuchando. Agarró la chupalla que estaba colgada, justo ahí siempre, la vieja chupalla de mi abuelo, agarró un poncho, se cubrió toda la cara con un pañuelo y salió. Y escuchaba a los caballos que corrían por todo el campo y ella no veía absolutamente nada. Lo llamó mi abuelo, pero no lo vio. De repente vio que uno de los caballos estaba quieto y mi abuela corrió hacia allá y vio que mi abuelo estaba acostado en el suelo. ¡Levántate, Rafa, levántate! Y mi abuelo no se movió. Mi abuela corrió del otro lado a despertar a los trabajadores que dormían en un galpón. Los trabajadores salieron corriendo y vinieron al campo donde no había nada, donde los caballos estaban sueltos. Y fue el toro, el más grande de todos los trabajadores, que agarró a mi abuela y le dijo: Juanita, el Rafa está muerto. Y mi abuela no lloró. Ella solo pensó en sus 8 hijos que dormían en la casa. El mayor tenía 12 años y la más chica tenía 6 meses. Una vez que pasaron los funerales, el patrón del fondo le dijo a mi abuela: Juanita, una mujer sola no me sirve para trabajar. Y su hijo no es tan grande para poder reemplazar a su padre, así que se va a tener que ir. Y mi abuela agarró la carreta de mi abuelo, agarró a sus 8 hijos, los subió a la carreta y se fue. No muy lejos, al mismo pueblo. Tutuquén, el lugar donde viven los búhos. Dicen que los búhos
protegen del peligro. Se instalaron en una casa chiquitita que le arrendaron a mi abuela. La casa estaba al fondo del terreno y atrás había un terreno completamente vacío. Y todas las tardes soltaban a los caballos de al lado y los caballos galopaban libres. Mi mamá, que en esa época tenía 8 años, galopaba a pelo con uno de sus hermanos, con mi tío Nano. A pelo atravesando el paisaje a campo travieso. El año 2005, en ese mismo lugar, quisieron construir una comisaría. Hicieron excavaciones y encontraron un cementerio mapuche de más de 10.000 años. Uno de los cementerios mapuche más antiguos que existen en todo Chile. A los 8 años, mi mamá cabalgaba sobre la muerte. Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. Donde hay un lugar, donde hay un paisaje que se repite. Uno mira hacia el horizonte, que no es horizonte porque siempre hay un volcán. Y al pie del volcán un lago. Uno gira la mirada y se encuentra con otro volcán y al pie del volcán otro lago. Y si tratas de ir entre ambos volcanes te encuentras otro volcán y otro lago. Los mapuches cuentan que al fondo de uno de esos lagos vive Millacol, el espíritu del lago. Millacol tiene una corona de cochayuyos y un palacio que dicen que es de oro. Y a Millacol lo que le gusta son las jóvenes, las niñas. Cada vez que hay una niña que se acerca al lago, Millacol saca uno de sus brazos y ¡fum!, atrapa a la niña y la transforma en tagua. Todo el lago está cubierto de patas salvajes. En el pueblo solo queda una niña, Imahue, la hija del cacique. Imahue se sienta en la plaza del pueblo, toma el cultrún, canta y cuenta lo que su madre y su abuela le contaron. Ese día, cuando Millacol escuchó el canto de Imahue, enloqueció. Agitó los brazos, agitó la corona y las olas que se armaron fueron muy, muy grandes. Y las olas invadieron toda la playa. 3 días y 3 noches no pudieron venir a pescar. Al cabo del 3er día mandaron a Lautaro, el jefe del pueblo. Lautaro empujó la barca, se subió ella en medio de una ola y vertió 5 litros de muralla para calmar y para pedir permiso a Millacol de entrar en el lago. En ese momento el lago se transformó en una taza de leche. La barca avanzó, Lautaro lanzó las redes y las redes se llenaron de peces. La barca avanzó, Lautaro lanzó las redes y las redes se llenaron de peces. Y cuando estaba a punto de salir del otro lado, vio la sombra de Millacol en el lago. «Dame a tu hija, y nada te va a faltar ni a ti ni a tu pueblo». «Pero mi hija es lo único que tengo. Dame tiempo, 3 días y ni uno solo más». Y en ese momento alcanzó a saltar de la barca. Toda la gente del pueblo llegó, tiraron la barca, agarraron las redes y las olas fueron nuevamente enormes. Se reunió un consejo de ancianos. Decidieron que la Machi sería la encargada de calmar a Millacol. La Machi tomó su cultrún, se acercó al lago lo que más pudo y cantó. La Machi tomó las plantas medicinales, se acercó al lago y las lanzó. Nada. La Machi trepó sobre el canelo y cantó y nada. La Machi subió los 7 escalones sagrados, entró en trance y cayó agotada sobre la playa. Y se había acabado el 3er día. Miró al cielo buscando una respuesta y vio un cóndor que volaba desde el mar hacia la cordillera. Y la Machi corrió al pueblo y les dijo que lo único que podían hacer era arrancar
huir, tomar sus cántaros, sus ponchos, sus hijos, sus animales, sus semillas. Y los mapuches corrieron. Imahue iba al final del cortejo cantando. Y cuando Villacol escuchó la voz de Imahue y se asomó y vio que todos se arrancaban, sacó uno de sus brazos, agarró a los niños y a las niñas y los transformó en peces. Agarró a los hombres y a las mujeres y los transformó en árboles. Agarró a los viejos y a las viejas y los transformó en raíces. Y a Imahue la transformó en cañaveral. Un cañaveral que lo plantó justo a la orilla de su lago. Las taguas, todas las niñas del pueblo corrieron, nadando y fueron a frotar sus plumas entre las cañas. El viento entró por cada una de las cañas y sopló. Y se formó un concierto como si la naturaleza entera cantara. Y Villacol se sintió tan solo que se fue a dormir al fondo del lago. Dicen que ahí duerme todavía. ¿Han ido a la región de los lagos? ¿Han caminado por los bosques? Bueno, entonces saben que cuando uno camina por esos bosques, tiene la impresión que hay ojos que te están mirando. Ahora saben por qué. Cuentan que en esos lagos, cuando uno sale como turista, no la gente que es de ahí, porque la gente que es de ahí no sale esos días, cuando uno sale en días de pleno sol, en polera, en short, lleva un libro y empieza a navegar y de repente aparecen 3 nubes, sopla el viento y se pone a llover y el viento sopla y se lleva las barcas a la otra isla pequeñita que se veía al fondo, tan bonita. Y que la gente que va en esos botes se baja del bote, amarra la lancha que le prestaron los amigos que viven en uno de esos pueblos, toman las hojas del libro que llevaba para leer en una tarde bucólica en el sur de Chile y se cubre con esas hojas y hace un hoyo y se meten adentro de unas acequias. Pasan toda la noche hasta que a la mañana siguiente llegan lanchas a buscarlos y los encuentran. Y vuelven al pueblo y está todo el pueblo en la orilla, en la playa, esperándolos. Y los cubren con mantas y les prestan ropa y las personas flaquitas que estaban en choripolera parecen astronautas en todos los chalecos que les llevaron. Dicen que Villacol sopla, saca uno de sus brazos, se mueven las nubes y vuelve a contarnos que siempre está ahí. Los mapuches cuentan que cuando un niño o una niña quiere ser tejedor o tejedora, le ponen una tela de araña en la mano para que el espíritu de la tejedora, de la araña, entre en su mano y la persona se transforme en tejedora. En México tienen los telares de cintura. ¿Los conocen? No. ¿Conocen el telar? Así, ¿no? Es lo mismo, pero hay que ponerlo de manera horizontal. Y al final del telar hay una cuerda que se amarra a un árbol y la otra parte tiene 2 cuerdas que se amarran a la cintura. Las tejedoras o los tejedores están de pie o están como sentados en unas banquitas especiales o en una silla y quedan como el telar así, en diagonal, con la persona que está sentada. Para que alguien sea tejedor o tejedora, van a plantar su ombligo entre las piernas de la persona que va a tejer por primera vez. ¿Ustedes guardan su ombligo? ¿No? ¿Nadie lo tiene? Sí. Tú tienes el tuyo, porque nuestra mamá guardó nuestro ombligo. Lo único es que... ¿Ustedes guardaron el suyo? ¿Tienes tu ombligo? ¿No? Al revés. No, quizás sí que boté de mí, no sé. ¡Oh! Esta historia te va a hacer mal. Mi mamá guardó nuestros ombligos y cuando yo fui a pedir el mío, después que yo escuché esta historia, me lo dio y me dijo, ahí está el tuyo y el de tu hermano. Pero yo no sé cuál es el tuyo y cuál es el mío. Entonces yo los tengo, pero para que podamos utilizar nuestros ombligos hay que hacer un acto común. Para ser tejedor o tejedora plantan el ombligo, ese que alguien bota,
Entre las piernas, porque cada vez que la tejedora va a tejer, el tramado, el tejido va a pasar por la savia del árbol, va a pasar por la tierra y va a volver siempre a su origen, para que cada vez que teja recuerde de dónde viene. Esa mañana ella tomó los hilos, los amarillos claros, los anaranjados y tejió. Y cuando terminó, el sol nació en el cielo. Tomó los hilos azules, los celestes y los calipsos, y cuando tejió, el cielo se despejó. Y luego tejió una casa pequeña, de barro para ella, pequeña, fresca en el verano y caliente en el invierno. Y tejió un camino y una colina, para todas las tardes sentarse a ver cómo el sol se acuesta. Y tejió árboles de mango, y tejió frutillas, y tejió fresas, porque a ella le gustaban todos los frutos rojos. Y la vida era hermosa. Cada vez que deseaba algo, podía sentarse en su telar y tejerlo. Y la vida le parecía que era perfecta. Y pasó el tiempo. Todas las tardes subía hacia la colina y se sentaba a ver la puesta de sol. En las mañanas, cuando estaba nublado, se sentaba en el telar y tejía un cielo sin nubes. Y cuando tenía frío, tejía el sol. Y un día se sintió sola y quiso tejer a un compañero. Y amarró el telar en la noche, bajo la luna llena. Y lo imaginó y lo deseó. E imaginó cada pliegue, imaginó el sonido de su voz, imaginó el ruido de sus pasos, imaginó su olor. Y cuando terminó por el dedo gordo del pie, hizo un nudo y se fue a dormir. Y a la mañana siguiente no se sorprendió cuando sintió una respiración justo en su cuello. Era exactamente como ella quería. A la mañana siguiente no se sorprendió cuando sintió la temperatura del brazo que tocaba su cintura. Era exactamente como ella lo deseaba. A la mañana siguiente no se sorprendió cuando se dio vuelta y escuchó el sonido de la voz de él. Era exactamente como ella quería. Y la vida era aún más bella, porque era compartida. Juntos iban todas las tardes a mirar la puesta de sol allá arriba. Y a veces cuando él decía, ay, me gustaría tanto comer sandías y todavía no están maduras en la huerta, ella esperaba que él se durmiera y por la noche tejía sandías. Y a la mañana siguiente había sandías sobre la mesa del desayuno. Y la vida era jugosa. Y así pasaban, y él había encontrado trabajo justo en el pueblo de al lado. Y de a poco, él empezó a jugar y a decir, tengo tantas ganas de comer mangos, pero vi todavía no están maduros. Y a la mañana siguiente él se despertaba y sobre la mesa había mangos. Y a la semana siguiente él decía, ay, tengo tantas ganas de comer frutillas. Y en las frutillas aparecían y fresas, y frambuesas, y las frambuesas estaban ahí. Y un día dijo, ay, podríamos tener un bosque. Me encantaría que existiera un bosque para que los caminos, nuestros paseos fuesen más largos. Y ella tejió todas las noches durante semanas un bosque. Y ella comprendió que ya no habían secretos. Entonces un día él le dijo, yo creo que sería tan buena idea que yo tuviese un auto, porque así voy a ir mucho más rápido al trabajo y volver más rápido y vamos a pasar más tiempo juntos. Y a ella le pareció justo. Y amarró el telar en el centro de la casa y estuvo tejiendo día y noche, hasta que en la puerta apareció un auto. Y era verdad, él iba más rápido a trabajar, volvía más rápido, podían pasar más tiempo juntos. Y un día él le dijo, tú eres una reina, y una reina necesita un castillo. Y ella empezó a tejer, porque le pareció justo. Los peldaños de un castillo, y a medida que ella tejía, aparecían los escalones de piedra. Le dijo, haz un castillo con una torre llena de ventanas por donde entra el sol, y allá arriba vas a poder poner tu taller. Y a medida que ella tejía, se tejían unas ventanas redondas hermosas, y haz una puerta para que nadie te interrumpa, y haz una llave. Y cuando la llave estuvo lista, él cerró la puerta por fuera. Pero venía a verla todas las noches,
Por supuesto, para hacer el amor con ella. Al principio. Después venía una vez por semana. Después venía cada 2 semanas. Y después una vez al mes. Y ella se puso fina, delgada como un hilo, transparente. Parecía que casi se podía cortar. Nunca más tejió el sol. Nunca más entró el sol por esos ventanales. Hasta ese día que ella recordó. Recordó que todas las mujeres bajo nuestro ombligo tenemos una llama que se llama el coraje. Y lo esperó hasta que él entrara una noche. Y le hizo el amor hasta que él estuviera roncando, agotado, abatido, exhausto. Y con su mano recorrió todo su cuerpo y fue hasta el dedo gordo del pie. Y tiró del hilo y deshizo el nudo. Y lo desarmó, lo deshizo, lo enrolló, lo ovilló. Cuando la pelota de lana estuvo llena en su mano, sopló sobre la ventana de uno de los ventanales y él desapareció. Tiró de los hilos del castillo y desaparecieron las ventanas y el castillo se desarmó como un castillo de arena. La reina bajó las escaleras de su castillo, sola, pero libre. Cuando yo cumplí 15 años, las puertas de la casa se abrieron. Mentira. Las puertas siempre habían estado abiertas. Pero cuando yo cumplí 15 años, mi papá, que tenía un camión, me llevó de viaje. Mi papá hacía Santiago, Puerto Montt, se iba el día lunes y volvía el día viernes. 1000 kilómetros, ida y vuelta. Y en esa época nos empezó a llevar de viaje. Una vez a mí, una vez a mi mamá, una vez a mi hermano. Y los viajes de cada uno eran totalmente distintos. Cuando se iba con mi mamá al regreso nunca nos contaban mucho. Sabíamos dónde habían dormido, dónde habían comido en Puerto Montt y las cosas que nos traían de regalo, que eran comida. Comida del sur, pescado ahumado, cosas así. Los viajes que hacía con mi hermano, hay que decir que mi hermano era una persona en esa época, ¿cómo decirlo? En el colegio era muy creativo. Creativo, y yo creo que no solamente creativo, sino que yo creo que es algo que todavía tiene hasta el día de hoy como muy alguien que le gusta mucho los desafíos. Entonces, por ejemplo, un día él estaba en el colegio, por la ventana de su sala de clase, justo al frente había un árbol, y unos compañeros le dijeron: ¿qué creéis tú? Si agarramos una silla y la lanzamos al árbol, ¿tú creéis que llega y se queda en el árbol? Y mi hermano dijo: sí, ya, yo lo hago. Y agarró la silla y la lanzó al árbol y la silla se quedó en el árbol. Entonces yo creo que mi papá en esa época estaba muy preocupado por mi hermano, como por su nivel escolar. Entonces los viajes que mi papá hacía con mi hermano le enseñó todos los nombres de los ríos desde Santiago hasta Puerto Montt y se los sabe de memoria hasta el día de hoy. Los viajes que yo hacía con mi papá en esa época, primero nos contábamos nuestra vida. Yo contaba mi larga e interesante vida de quinceañera. Mi papá me contaba todos sus problemas del trabajo. Y después habían grandes silencios. Yo creo que ahí era donde no nos decíamos nada y donde nos decíamos todo. Después mi papá miraba
bueno, parabrisas, obviamente, y me decía, mira Coté, mira por el retrovisor. Y llovía, generalmente llovía, y me decía, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y así avanzábamos. Cuando yo tenía 23 años, 23, 24 años, me fui a vivir a Francia y echaba mucho de menos a mi papá. Entonces lo llamé por teléfono, o sea, por teléfono no, lo llamé por Skype, en esa época sin WhatsApp. Lo llamé por Skype y le dije, papá, quiero hacer un espectáculo sobre los camioneros y sobre la gente haciendo dedo. Entonces, cuéntame una historia de camiones. Y me dijo, yo no tengo historia. Y es difícil escuchar eso para una hija, porque yo soy su historia. Pero no le podía decir, no, sí, papá, si tú tienes una historia. No le podía decir, yo soy tu propia historia. Entonces le dije, anda a preguntarle a tus colegas, anda a preguntarle a tus amigos que te cuenten historias de camiones, de camioneros, y cuando tengas alguna, me llamas y me cuentas. Y yo por mi lado voy a recopilar historias de gente haciendo dedo. Eso fue un lunes, y el viernes, igual como recorríamos los 1000 kilómetros, mi papá me llamó, me dijo, ya tengo la historia. Esta es la historia del viejo, es el más viejo de todos los camioneros del mundo. Y dije, ya. ¿Y cómo sabes tú que es el más viejo de todos los camioneros del mundo? Me dijo, porque no le tiene miedo a nada. El viejo no le tiene miedo a atravesar los puentes y que de arriba de los puentes salten sobre su camión, le abran las puertas y lancen toda la mercancía a los otros que están esperando en la villa. El viejo no le tiene miedo a la gente que hace dedo. El viejo no le tiene miedo a la novia del desierto. ¿La conocen? Cuentan que cuando uno va hacia el norte, a la altura de El Salvador, hay una curva súper cerrada y al otro lado un acantilado. Está lleno de animitas, porque cuentan que hubo un matrimonio de la época donde las novias se casaban con velo. ¿Sí? Y que murieron ahí los novios, la novia y el novio. Entonces cuentan que en las noches sin luna, cuando pasan los camiones, se desprende de la nada un velo de novia que cubre todo el parabrisas, los choferes no ven nada y caen al acantilado. El viejo no le teme a eso. No le teme a nada, siempre está las manos en su volante, la calefacción a todo lo que da, la música a todo lo que da, siempre escucha lo mismo y un poquitito abierto el vidrio para que el aire le dé justo acá y no dormirse nunca. Y va ahí. Y esa noche el viejo sintió como frío que le recorría la espalda. Por el rabillo del ojo vio como el asiento del copiloto se hundía. Y el viejo supo inmediatamente que la muerte había llegado. La muerte chasqueó los dedos y le dijo, viejo, te llegó tu hora. Y desapareció el camión, desapareció la carretera. Y lo que sí apareció fue un río, el río que separa la vida de la muerte. Una barca, sobre la barca estaba la muerte sentada con los remos en la mano. Porque los mapuches cuentan que cuando nos vamos a morir, no hay un túnel oscuro y que al fondo del camino está la luz. Que cuando nos vamos a morir no están las voces ni los brazos de tus seres queridos llamándote, gritándote y agarrándote. Cuentan que solamente habrá un río que separa la vida de la muerte, que habrá una barca y que del otro lado está el azul profundo. Y que cuando vamos a llegar a una isla donde está el azul profundo, ahí nos quedaremos para siempre. El viejo se sentó en la barca, la muerte agarró los remos y empezó a remar. Y la barca empezó a avanzar por el río. ¿Ustedes saben cómo es el azul profundo? ¿Sí? ¿Cómo es? Como el cielo, pero es justo en el momento en que el sol se duerme y la noche empieza a aparecer. Son como un azul eléctrico que es precisamente antes de que la noche se ponga oscura. Y el viejo por primera vez vio el azul profundo y por primera vez en toda su vida se sintió copiloto. Por primera vez alguien lo conducía, por primera vez él no manejaba y hizo lo que hacen los copilotos.
echarse para atrás, mirar por la ventana, mirar el paisaje. Quedarse dormido. Empezó a mirar las primeras estrellas, sacó la manito, metió la manito al agua y se sintió tan bien que se sintió como si él estuviese en su camión. Entonces empezó a hacer lo mismo que hacía como en su camión y se puso a cantar. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, mía. La culpa ha sido mía, que lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor. Y en ese momento se dio cuenta que tenía la muerte al frente. Dijo, bueno, le voy a cantar directamente a la muerte. El amor de mi vida has sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cobarde. A escondidas, fresa salvaje, cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, hay algo que no ves, fresa salvaje, fresa salvaje. Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia, ya no puedo más, ya no puedo. Y en ese momento fue la muerte que miró al viejo y le dijo, ya no puedo más. Si te callas, te llevo de vuelta. ¿Y qué creen que hizo el viejo? Ni una sola palabra. La muerte tiene una sola palabra, tomó los remos y la barca empezó a hacer todo el camino de vuelta. Cuando llegaron a la otra orilla y el viejo iba a sacar uno de sus pies y ponerlo al otro lado, la muerte lo miró a los ojos y le dijo, la próxima vez voy a traer un scotch, te lo voy a poner en la boca. El viejo salió de la barca y estaba de nuevo sentado en su camión, agarrado al volante. Lo único que había cambiado era que el contacto estaba apagado. El viejo dio el contacto, prendió la calefacción, prendió el cassette de Camilo Sesto, lado A y lado B, y siguió por la carretera, por la Panamericana Sur, que es como la vida, que quién sabe a dónde nos va a llevar. Pero sí sé que siempre, siempre nos va a llevar a alguna parte. Muchas gracias, Omar. La música, wow. Y eso, claro, el quincho que se despertó. Muchas gracias, Aldo y Omar, por la organización de esta noche de cuentos. Y muchas gracias a ustedes por venir esta noche.